Hola, ya hemos hablado en varias ocasiones de la importancia del marco temporal de una historia, cómo nos es funcional a lo que estemos contando, un cuento, una novela. Ahora quizá no nos viene dada la idea junto con la época en la cual sucede, sino que se nos ocurre escribir acerca de un tema o se nos ocurre una historia, pero no sabemos bien cómo, dónde ambientarla, dónde ubicar a esos personajes en los cuales pensamos. Y me gustaría hoy traer las palabras de Jorge Luis Borges acerca de esto. Él dice que, bueno, hay que buscar una época, ¿no? Cuando uno narra, hay que buscar la época. En cuanto a mí, eso es una solución personal mía. Creo que para mí lo más cómodo viene a ser la última década del siglo XIX. Elijo, si se trata de un cuento porteño, lugares de las orillas, digamos de Palermo, digamos de Barracas, de Turdera. Y la fecha, digamos, 1899, el año de mi nacimiento, por ejemplo. Porque ¿quién puede saber exactamente cómo hablaban aquellos orilleros muertos? Nadie. Es decir, que yo puedo proceder con comodidad. En cambio, si un escritor elige un tema contemporáneo, entonces ya el lector se convierte en un inspector y resuelve. No, en tal barrio no se habla así. La gente de tal clase no usaría tal o cual expresión. El escritor prevé todo esto y se siente trabado. En cambio, yo elijo una época un poco lejana, un lugar un poco lejano. Y eso me da libertad. Y ya puedo fantasear o falsificar incluso. Puedo mentir sin que nadie se dé cuenta. Y sobre todo sin que yo mismo me dé cuenta, ya que es necesario que el escritor que escribe una fábula, por fantástica que sea, crea en el momento, en la realidad de la fábula. Bueno, me parecen formidables estas palabras de Borges. Él habla de su solución personal, nunca exenta de cierta ironía, ¿no? de cierto humor. Y la verdad es que yo creo que es importante pensar en qué lugar, en qué tiempo vamos a ubicar a nuestros personajes. Tiene que ser claramente un tiempo, un lugar que a nosotros nos haga sentir cómodos desde el punto de vista narrativo. Tenemos que conocer, o por lo menos imaginar, con bastante precisión ese marco, porque si nosotros no nos creemos, un poco como dice Borges, lo que estamos contando, mal lo va a creer el lector. Más allá de la solución personal que él dice haber encontrado, sobre todo para sus cuentos porteños, se me ocurre que hay muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Memorial del Convento de José Saramago, que está ubicado en una época muy particular de Portugal. Viniendo acá al Río de la Plata tenemos la novela Lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri, que es una novela en la cual él hace una reconstrucción de época, está escrita hace muy pocos años, pero transcurre en la época del peronismo. Pienso también en los cuentos de Ray Bradbury, por ejemplo en El peatón, que sucede en el año 2050 y tantos. Hay muchas posibilidades. Lo importante creo es que uno se sienta cómodo como para inventar o para recrear esa historia en el ámbito adecuado. Es cierto que narrar desde la contemporaneidad tiene sus riesgos, pero también es sumamente interesante. Así que bueno, si les sirvió esta idea, esta reflexión, por supuesto yo los invito a que se suscriban al canal, a que me acompañen con sus comentarios y siempre los invito a paovicenci.com.